Les voy a leer mi niñez en Tultepec y es eso, lo que yo viví en mi niñez. Les estoy hablando del año 1966 más o menos, y con gusto voy a leerles lo que escribí. Mi niñez en Tultepec. Son las 6 de la mañana y es hora de levantarnos, lavarnos, cambiarnos y comer nuestro rico desayuno que con tanto amor nos preparaba mi mami. Generalmente era comida del día anterior, junto con una taza de leche caliente que le compraban a don Pedro Jiménez, acompañado de un bolillo o telera de la panadería de don Nemo o don Marianito. Mis hermanos y yo asistíamos al colegio Guadalupe Victoria, que junto con la primaria Ignacio Manuel Altamirano eran las dos escuelas que existían en ese tiempo. Solían decirnos que solo nos ponían a rezar, pues era un colegio de religiosas quienes nos impartían la enseñanza, y sí, nos ponían a rezar antes de entrar a clases para que la jornada estudiantil fuera provechosa, y también al terminar el horario escolar para que nos fuera bien el resto del día. Al llegar a casa, guardábamos nuestras mochilas, nos cambiábamos la ropa de trabajo y comíamos para después empezar a hacer todos los artículos de juguetería pirotécnica que hacía mi papá. Nos tocaba realizar el proceso final, que constaba de poner el papel de color al silbato, forrar el pino y pegar la cucharita, pegar la base del trompo o del satélite, poner la varita al subidor de luz o de trueno, hacer el cohete de 2 o 3 truenos, forrar el reguilete, contar y empaquetar los artículos, etc. Era una empresa donde todos teníamos que participar, pues era el sustento familiar, y fue un gran ejemplo que mis padres nos dieron. Nos enseñaron a ser personas responsables y saber que con trabajo podías obtener lo que quisieras. A las 6 de la tarde llegaba mi papá del taller y se sentaba a comer. Híjole, se acercaba el momento de los nervios, pues sabíamos que cuando mi papá terminaba era tiempo de tomarnos la lectura y realizar la tarea. Si no contestabas correctamente, no faltaba el coscorrón bien ganado por no estar atento en la clase. Llegaba la hora de cenar, de tomar el té de limón con su respectivo pan de dulce, que la mayoría de las veces se compraba en la panadería de don Nemo, y finalmente acostarnos a dormir. Llegaba el final del día y había que rezar para agradecer a Dios por los beneficios recibidos. Estas eran nuestras actividades de lunes a viernes y las disfrutábamos mucho, aunque éramos humildes y no teníamos ni televisión. No nos hacía falta alguna otra cosa. El día sábado continuábamos con nuestras tareas de pirotecnia, las cuales terminaban a la 1 de la tarde para dar paso a la hora del baño, ya que era el día obligado para la limpieza del cuerpo. El día domingo asistíamos a misa de 7 de la mañana acompañados de mi papá, quien siempre nos inculcó el respeto y la buena conducta dentro de ese sagrado recinto, y si nos poníamos traviesos, no faltaba el correctivo sin que se diera cuenta la gente y nos ponía quietecitos. Era el día de convivir con la familia y de recibir nuestro domingo para ahorrarlo o gastarlo. En vacaciones nos llevaba mi papá, a mi hermano y a mí a trabajar al taller, donde realizábamos tareas de pirotecnia de acuerdo a nuestra edad. Él nunca nos puso en riesgo por realizar tareas peligrosas. En la mañana me encantaba escuchar en la radio el programa La Hora de Cricri. Al finalizar era la señal para ir a la frita, o sea, ir a casa a desayunar. Regresábamos al taller a continuar con nuestras tareas y a las 3 de la tarde era hora de ir a casa para comer. Nuevamente regresábamos al taller a terminar la jornada. Escuchábamos las radionovelas de moda como Calimán, Corona de Lágrimas, Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio, etc., que por cierto
eran muy emocionantes y por nada nos las perdíamos. En ocasiones, mi mami nos llevaba el desayuno y la comida al taller para no perder tiempo, pues había que preparar un pedido para entrega o almacenar los artículos que se venderían en la temporada. Me gustaba admirar el campo, lleno de magueyes y órganos, rematados con los colores de las maravillas y quiebraplatos que crecían por los terrenos. Lo más bonito era que podías correr y brincar sin ningún problema. De las cosas que me gustaban era ir a beber el agua de lluvia que se almacenaba en las pencas de los magueyes y que generalmente me la tomaba cuando llegaba al taller. Era deliciosa, pues estaba muy fresca. También aprovechábamos que llovía, pues sabíamos que salían a pasear los chinicuiles y era muy fácil agarrarlos, para que en casa los preparaba para saborearlos en alguna comida. Nos reuníamos con los amigos para ir a la loma a juntar idolitos, que más tarde comprendíamos que eran vestigios de las culturas pasadas que vivieron en ese territorio, y comer calcarajos, que era una especie de zanahoria pequeña de color blanco transparente y muy ricas. También íbamos a nadar cuando encontrábamos un hoyo grande con agua cristalina. Era el sitio ideal para hacerlo alberca y darnos un buen chapuzón. Regresabas a casa con los cachetes cuarteados por la tierra alborotada con el agua, pero lleno de felicidad. Jugábamos a los hoyitos, al bote-bote, al tacón, al trompo, a las canicas, al bolero, a la matatena, a las ollitas, al fútbol, al béisbol, a los encantados, a la mayordomía, a la comidita y a tantos y tantos juegos que nos hacían hacer ejercicio y convivir, ya que no era necesario tener cosas ostentosas, solo necesitábamos ganas y creatividad para disfrutar plenamente nuestros años de infancia, que recuerdo con nostalgia, pero con mucho cariño y felicidad, añorando los días que viví en esa época en mi pueblito tan querido, Tultepec. Es un escrito que nos han preguntado que si en realidad existía todo eso, porque es algo que ya no existe. Y pues yo sí les digo que eso existió. Entonces ahora pues vamos a dar paso, no sé si todavía tengamos tiempo. ¿Sí todavía hay tiempo? Sí. Bueno, entonces, ¿alguna de ustedes quiere leer y terminamos con el maestro Fer? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. En primer lugar, darle gracias a Dios de que se pudo realizar este libro a iniciativa del profesor Mauricio y la maestra Juanita Zúñiga Urbán, que por circunstancias de salud no se encuentra con nosotros, y el ayuntamiento que dio eco a este proyecto. A mí me da mucho gusto porque por mi edad estar en este lugar del paraje barrio Chahuento, mi relato habla parte de aquí, de mi niñez. Me remonto a los años 50. Mi relato se llama Mis vivencias, por Sofía Montes Linares, como cariñosamente me dicen, y gracias, Chofli. Una costumbre de las familias de Tultepec de la década de 1950 era ir al Tlacachihui, una actividad ahora conocida como Día de Campo. En el municipio eran conocidos varios parajes, como Las Adoberas, Tlachomulco, Tlalmelaca, entre otros. A mí me gustaba ir a un lugar que le llamaban Los Arrastraderos, actualmente conocido como Lomas. Este paraje quedaba ahorita donde estamos, a la izquierda, hacia arriba. En ese lugar se encontraban grandes piedras inclinadas, empotradas en el cerro de diversos tamaños,
que iban desde los 2, 3 o 4 metros, mientras las personas adultas preparaban la comida a la que llamaban itacate. Los niños nos disponíamos a jugar. Cortábamos una penca de maguey que se utilizaba como base. Buscábamos hormigueros para recoger las piedritas que rodeaban sus nidos. Y una vez teniendo estos dos elementos, empezaba la diversión. Nos colocábamos en la parte superior de dichas piedras, nos sentábamos sobre la penca, se colocaban las piedritas debajo de esa y nos deslizábamos, aprovechando la fricción de las piedras con la penca. Era una forma de pasar un rato muy agradable para los que íbamos a Tlacachihui. Después, ya cansados, saborear los alimentos que preparaban los adultos, papá, mamá y tíos. Finalmente regresábamos a casa muy contentos. La cocina. Dentro de la gastronomía del pueblo destacan platillos tradicionales. En las casas las señoras tenían el tlecuil, que era una base hecha de piedra, donde se podía poner la cazuela, olla o comal de barro. Uno de los guisados que se cocinaban en la cazuela era el tradicional mixmole. Este consistía en una salsa verde de tomate, chile verde y cilantro, que llevaba un conjunto de acosiles, ajolotes y ranas. Estos animales eran vendidos por comerciantes del pueblo vecino Tonanitla. También se preparaba en una olla un atole blanco, que después se tomaba con panela en mano, que era el piloncillo. En el comal se cocían las tortillas de maíz martajado, mojado con el machigui, agua para mojar la masa y molido en el metate. Para cocinar se utilizaban como combustible las raíces que se juntaban en el llano. Ahora aquí al oriente de donde estamos, lugar a las faldas del cerro del lado oriente, llamada zacahuistle, raíz de una planta espinosa que se daba en ese lugar por ser un terreno salitroso. Las raíces tenían un tamaño de más o menos unos 20 o 30 centímetros y eran espinudas. Eso era lo que provocaba la llamarada, el momento de cocinar. Además se agregaban pencas de maguey secas llamadas mesotes. La fiesta de San Antonio Xahuento. Por eso me recuerda ahorita mucho el barrio. Cada año, el 13 de junio, se llegaba caminando o en burro desde Tultepec, centro, al barrio Xahuento, por un camino angosto con zanjas de cada lado. A medio camino había un mezquite, cual se cortaba la vaina para masticar y saborear lo dulce de las semillas, aunque se clavaran en las manos las espinas de las hojas. Al llegar a la capilla de San Antonio, se encontraba el señor Trinidad Urbán y su esposa, Guillermina Portugués, dueños de la imagen y fundadores del barrio. Después de celebrar la misa, había una mesa frente a la capilla, con unas cintas llamadas medidas o listones de colores, benditos, sellados con la leyenda San Antonio Xahuento y la fecha con el año vigente. Por muchos años los encargados de rotular las medidas eran el señor Lorenzo Cortés, carpintero, músico, peluquero y campesino, junto con su esposa la señora Maclovia Linares, quienes de buena voluntad donaban la venta de las medidas como limosna a la capilla. Las personas que elegían quien querían que les compraran su medida para ingresar a la capilla, persignarlas y colocar el listón en su cuello. De este modo, los compradores eran considerados como su padrino o madrina y se respetaban como tal. En recompensa, el padrino o madrina eran llevados a comprar fruta en un puesto que se encontraba enfrente de la capilla. Capulines, duraznos, ciruelos eran las opciones, así como comprar tortillas de harina y frijol endulzado con piloncillo, acompañados de tamales de dulce elaborados con masa de maíz azul, rellenos de alberjón molido endulzado también con piloncillo.
que se compraba con la señora Petrachina del barrio de Guadalupe o la señora Santos Hernández, esposa del señor Cándido Solano del barrio de arriba. Como era temporada de lluvias, las zanjas se llenaban de agua, haciendo así el regreso divertido y peligroso, ya que se perdía de vista el camino y uno que otro individuo, influido por los efectos del pulque, terminaba su día empapado tras haber caído en una zanja. Ese es el final. Pues como pueden darse cuenta, hay relatos muy, bueno, la mayoría son muy padres, proyectan todo lo que a través de la palabra escrita quisimos que ustedes se dieran cuenta. Vamos a dar el uso del micrófono a la maestra Elvia, también para que nos lea. La maestra Laura ya está con nosotros, ella participa en Memorias de mi Pueblo 2, reiterando nuevamente la invitación si alguien quiere integrarse con nosotros a este grupo de escritores aficionados, pues serán bienvenidos. Vamos con la maestra Elvia ahora. Buenas tardes, tengan todos ustedes. En mi caso, mi participación en esta edición no es precisamente un relato, sino una descripción de la trayectoria del grupo de danza Tolintepet, el cual este año cumple 50 años de haberse fundado. ¿Sí? Bueno, como todos ustedes saben, Tolintepet viene de la toponimia del pueblo, que quiere decir Tultepec, en el cerro de Tule o Tule en el cerro. En la década de 1970 surge un colectivo de jóvenes tultepequenses interesados en promover, proyectar y difundir actividades artísticas, recreativas, de labor social y cultural, con acceso al público en general. Al percibir el efecto positivo en la comunidad, el profesor Víctor Manuel Contreras Solano propone crear un grupo independiente de danza bajo la dirección de la profesora Irma Hinojosa Portugués, y tomando la propuesta del profesor Fernando Torices, quien hoy nos acompaña, para la asignación del nombre, nace así el grupo de danza Tolintepet, teniendo su primera proyección dancística el 15 de mayo de 1974 en el municipio de Apasco. Al ser el primer grupo abierto al público en general, los ensayos del mismo fueron gestionados en diversos puntos del municipio, inicialmente en la Escuela Primaria Guadalupe Victoria y posteriormente en el Auditorio Municipal Benito Juárez. Fue hasta el inicio de la década de 1980 que la dirección del grupo pasa a cargo del profesor Magdaleno Peralta. 4 años más tarde, en 1984, la dirección queda en manos de su servidora, quien decide formar las categorías infantil y juvenil, teniendo como principal objetivo la formación técnica en la danza folclórica mexicana. Dentro de la celebración del 25º aniversario en la década de 1990 y contando con la codirección del profesor Eduardo Germán Luna Cinesio, la ciudadana Dionisia Vázquez García, presidenta municipal de Tultepec en ese entonces, devela una placa conmemorativa en el kiosco, en la cual se reconoce al grupo como Patrimonio Cultural del Pueblo. Al ser un grupo multifacético, en el año 2000 incursiona en el teatro, con el montaje de pastorelas bajo un trabajo multidisciplinario de otras manifestaciones artísticas como la música y las artes plásticas de artistas tultepequenses. Además, su servidora se enorgullece de continuar sentando las bases para que alguno de sus integrantes continúen con la profesionalización de la carrera dancística, así como en otras ramas de las bellas artes. Es así como la presencia del grupo se reconoce en celebraciones cívicas, sociales, patronales, escolares de forma local, eventos a nivel nacional e internacional, en concursos y encuentros dancísticos en la Ciudad de México y Valle de México, así como en la Feria Internacional de la Pirotecnia e intercambios culturales en el extranjero. Entonces, este grupo sigue vigente, les digo, este año cumple 50 años de haberse fundado y todos tenemos aquí compañeros que han participado. El maestro Mauricio, que nos llevó a Chile, ¿verdad, maestro? A participar ahí en un intercambio.
Y aquí el profesor, que gracias a él, bueno, pues con su propuesta, por eso el grupo recibe el nombre de Tolintepet. Y pues la invitación sigue abierta para que nos sigan apoyando en rescatar esta parte de la oralidad. Las tradiciones en el pueblo se pierden si solo se quedan en la oralidad. Entonces la invitación es que si esa oralidad se pone aquí por escrito, pues siempre vamos a estar vigentes. Entonces así es, también a través del arte de la literatura el hombre trasciende también. Gracias. Bueno, para dar fin a nuestra participación, vamos a escuchar al profesor Fernando, no sin antes agradecer la invitación nuevamente. Gracias. Y también comentarles que traemos la edición digital de Memorias de mi Pueblo 1. Tiene un costo de 50 pesos, todo aquel que quiera adquirirlo. Aquí los traemos. Los libros no los ofrecemos porque son exclusivos. Pues bien, vamos a cerrar con la participación del profesor Fernando. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio, es algo especial estar aquí. Es una sensación interesante que vivo y que me gustaría describirla. Pero en primer lugar hacer un reconocimiento aquí a mis compañeros, a doña Chofi, a Elvia, al licenciado Santiago, a la maestra Laura, al maestro Mauricio, y desde aquí le mandamos un saludo a la maestra Juanita, deseando que se recupere pronto de un proceso de salud, y sobre todo también reconociendo la iniciativa, la inquietud, esa parte rebelde de que no dejamos de ser jóvenes siempre. Nosotros siempre tenemos la etapa infantil, de adolescente y de gente madura como en este momento, ¿sí? Entonces, a iniciativa del maestro Mauricio y de la maestra Juanita, surge este grupo, Memorias de mi Pueblo. ¿Y por qué digo que es un privilegio? Porque estoy en medio de un triángulo, dice la canción, ¿sí? ¿Por qué triángulo? Porque estamos en una invitación de un proyecto, ¿sí? Que dice enamorarte, ¿sí? Entonces, ¿es un arte? ¿Es el arte o es el amor expresada en arte? Y Memorias de mi Pueblo es una vida, es una vivencia, es una pasión que llevamos aquí dentro y que ahora tenemos la oportunidad de expresarlo. Y además, fíjense bien, es un mundo tan como el amor, tan profundo, que en cada paso que damos vamos encontrando cosas nuevas en Memorias de mi Pueblo, y que vamos despertando el recuerdo y aquellas emociones de todos aquellos que se enteran de esa parte, de esa parte tan profunda, de esa intimidad, de esa intimación que se da entre el exterior y el interior, y que explota en esto, en una expresión llamada arte. Decía la maestra que no quede nada más en el verbo, sino también que se plasme esa parte romántica del individuo. Y esa parte yo la voy a expresar extrayendo de aquí, que tiene una pasión, que tiene una vivencia, que tiene una expresión de un revivir del agua clara, dirían por ahí, o yo lo digo en este momento. Entonces, entrando a esa parte romántica de una redacción a una parte íntima y bella, yo me permití elaborar un poemario extraído de las palabras de cada uno de ellos, hecho verso, hecho resumen, ¿sí? Hecho suspiro. En un suspiro a veces decimos todo, ¿sí? Entonces me voy a permitir leer de estos libros
y del corazón de cada uno de los escritores los siguientes versos. El primero dice así, y para no exagerar me pondré los lentes. Mis vivencias. Mientras los adultos preparaban el Itacat, nosotros los niños nos disponíamos a jugar a las resbaladillas. Cortábamos una penca de maguey que nos servía como base. Buscábamos hormigueros para recoger las piedritas que rodeaban sus nidos. Una vez teniendo estos dos elementos, iniciaba la diversión. Tultepec y mis recuerdos. Luciérnagas que iluminaban las calles con destellos fulgurantes en la oscuridad de mi pueblo. Era nuestra diversión el atraparlas y hacernos cruces o estrellas brillantes en la frente como algo mágico y a la vez efímero. Mi querido Tultepec, esas tardes de feria eran realmente increíbles. Música, castillos y toritos pirotécnicos. También una que otra mojiganga no faltaba. Corríamos libremente por las calles del barrio. En estas fiestas no podía faltar el atole y un buen tamal en la casa del mayordomo. Era un momento de familia único. Mi niñez en Tultepec. Jugábamos a los hoyitos, al bote-bote, al tacón, al trompo, a las canicas, al valero, a la matatena, a los hoyitos o a los encantados. Y tantos juegos que nos hacían hacer ejercicio y convivir. Solo necesitábamos ganas y creatividad para disfrutar plenamente de nuestros años de infancia, que aún recuerdo con nostalgia, pero con mucho, mucho cariño y felicidad. Añoranza. Espero transmitir todas las emociones, olores, sabores y anécdotas que quiero plasmar en este paisaje. Era una delicia aquel olor de pan caliente saliendo del horno de piedra y adobe. Toda una aventura ver el proceso de su elaboración, ver cómo la masa tomaba diferentes formas: bolillos, teleras, cuernitos, cocoles, conchas, gendarmes, entre una gran variedad. Qué difícil, cuál comprar, haciendo los mandados. Las tiendas de abarrotes del pueblo. Con tan solo recordar estos lugares me llega el aroma a café recién molido y de los granos, cereales y forrajes que se expendían en grandes cajones de madera, en los que sumergíamos las manos, sintiendo la textura del arroz, del frijol, maíz, alpiste, haba y sema, entre muchos productos que ahí se vendían y se envasaban en pliegos o bolsas de papel estraza. Había que llevar la bolsa o la canasta para el mandado. Grupo de danza Toyintepetl. Las costumbres e inquietudes son de las nuevas generaciones. En la década de los 70 surge un grupo de jóvenes tultepequenses interesados en promover, proyectar y difundir actividades artísticas, recreativas, de labor social y cultural. Actividad que abrió la convivencia juvenil compartiendo el lenguaje corporal en la danza. Al ser el primer grupo abierto al público en general, los ensayos fueron gestionados en diferentes puntos del municipio.
caracoles africanos. Días antes del evento, se juntaron como 30 kilos de caracoles para un guiso muy especial. Se construyó un pequeño corral de tabique sobrepuesto, donde se vaciaron los caracoles, tapándolos con un pedazo de teja. Para limpiarlos de la hierba que comen, se les dio tortilla remojada. Al día siguiente, muy temprano, al levantar la teja, ¡oh sorpresa que nos llevamos! En el corralito no había un solo caracol. Luz de luna. En el cerrito florecía en abundancia la planta que por aquí se conoce con el nombre de mala mujer, con sus grandes flores blancas, que a mi vista parecían amapolas hechas de luz de luna. El vuelo de mi vestido me sirvió para ir recogiendo los pétalos de las amapolas, que una a una le iba arrebatando a la mala pero hermosa mujer. Lo bailado, ¿quién me lo quita? Gracias. Bueno, pues estos han sido 4 relatos que les dimos lectura, pero este primer tomo consta de 17 escritos. Los otros compañeros, por motivos de trabajo y de salud, no pudieron estar con nosotros, pero está latente su presencia aquí en Memorias de mi Pueblo. Nuevamente agradecer a Enamorarte la invitación que nos hicieran, y pues damos por un aplauso, por favor, para terminado el grupo Memorias de mi Pueblo. Y no sé, maestros, si gusten que hagamos una pequeña ronda de preguntas. Si alguien tiene claro, con gusto, alguna pregunta, sus redes sociales, si alguien quiere preguntar sobre alguna de las vivencias, de las anécdotas que nos acaban de platicar los maestros, todos y cada uno muy interesantes, porque plasman, reflejan distintas épocas de Tultepec, y pues todo este cambio desde los años 50 hasta los 2020 que estamos hablando de 70 años, obviamente. Con sus relatos nos teletransportan inmediatamente a otro Tultepec. Es como si viajáramos en el tiempo, como si viéramos una película. Y pues no sé si alguien en el público aquí presente quisiera hacer alguna pregunta. Ok, le cedo el micrófono a Vero. Buenas tardes, muchos me conocen, soy Verónica Romero Peralta, soy nativa de Tultepec.